Si yo te pidiera ahora que hicieras una lista de todos tus enemigos, de todas las personas que te han hecho daño, te han hecho sufrir y te han perjudicado en tu vida, seguramente esa lista sería bastante larga. Sin embargo, hoy yo quiero convencerte de que en realidad tienes un solo enemigo, el cual ha sido responsable de todos tus males, de todos tus pesares y sufrimientos. Si estás dispuesto a conocer cuál es esa entidad oscura, no te puedes perder este capítulo de las claves de Alon. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al cuarto capítulo del programa Las claves de Alon. Como dijimos recién, si hiciéramos una lista de todas las personas que nos han hecho daño, seguramente sería bastante larga. Sin embargo, hoy yo quiero convencerte de que esa lista es fake, o sea, falsa. Y esa lista sería el resultado de la confusión mental en la que vive el ser humano. Esa lista es solo un intento desesperado por justificar nuestro deseo de mantenernos separados de los demás y principalmente y originalmente de Dios. Las personas que aparecerían en esta lista no te han hecho nunca jamás daño alguno, simplemente porque no pueden ni podrían jamás hacerle daño a un hijo de Dios. Me hago cargo de lo que voy a decir ahora. Si fuera posible hacerle daño a un hijo de Dios, Dios sería un loco y un sádico. Por eso te aconsejo que no sigas pensando en cosas importantes con tu mente inferior, porque seguirás perdido y sufriendo todo tipo de males. En realidad existe un solo responsable de todos tus males y penurias. El único responsable de absolutamente todos tus males es una entidad oscura y destructiva que ha orquestado absolutamente todos tus males y sufrimientos. Ahora bien, alguien podría preguntar, pero entonces, ¿por qué Dios deja que esa entidad le haga tanto daño a su amado hijo? Una vez más podríamos concluir que Dios es un sádico loco, ¿cierto? Pues bien, aquí es donde entra a jugar el libre albedrío, pero quizás no de la forma que tú crees. Dios creó a sus hijos completamente libres y Él jamás podría impedir que cada uno de sus hijos viva de la manera en que quiere vivir. Bueno, alguien podría volver a alegar que si Dios dejara que uno de sus hijos le hiciera daño a otro de sus hijos, también sería un sádico loco. Y esto es muy cierto. Si Dios dejara que unos fueran víctimas de otros, y me hago cargo de lo que voy a decir ahora también, Dios sería el peor chambón del universo. Si no tuviera recursos para evitar que esto ocurriera y dejara que las víctimas inocentes sufrieran el daño de aquellos que quieren causar daño, ¿qué clase de Dios sería ese? Sería un verdadero chambón. No, nada de esto es cierto ni podrá serlo jamás. La verdad es que esa entidad que ha orquestado todos tus males y sufrimientos eres tú mismo. ¿Qué? Bueno, tengo que aclarar que en realidad no es exactamente así. La verdad es que esa entidad oscura y destructiva que tanto daño te ha hecho durante tu vida es en realidad una entidad imaginaria, ilusoria. Ahora, ¿por qué Dios permite que exista esta entidad imaginaria? Por lo mismo, porque es imaginaria y no le puede hacer daño real a nadie. Seguramente tú te estarás preguntando, ¿y por qué Dios permite que esa entidad imaginaria logre que yo sienta que mi dolor y mi sufrimiento parezcan tan reales? ¿Cierto? Esa es la pregunta que uno se puede hacer. Si todo esto es imaginario, ¿por qué Dios permite que yo sienta que estoy sufriendo tanto y en forma tan real?
Bueno, aquí volvemos al tema del libre albedrío. Dios permite que lo que hace esa entidad oscura parezca tener efectos reales en tu vida porque eres tú el que inventó esa entidad. Es tu voluntad que esa entidad parezca existir y parezca ser real y que lo que esta entidad hace parezca tener efectos reales. En definitiva, todo el mal que crees que se te ha hecho en la vida y todo el sufrimiento que has experimentado se deriva de tu deseo de que esa entidad sea real. Y si tú quieres imaginar eso, Dios no te puede impedir que tú imagines eso y que lo vivas como si fuera real porque ese fue tu deseo. Y es tu deseo cada vez que estás sufriendo. Ahora bien, ¿cuál es esa entidad de la que hemos estado hablando? Pues bien, esta entidad la podemos llamar de muchas maneras. Podemos llamarla ego, personalidad, individuo, máscara, personaje, o incluso podríamos usar el nombre que aparece en nuestra cédula de identidad. Lo importante aquí es entender que esa entidad de la que estamos hablando, esa entidad oscura y destructiva, es solamente una distorsión mental que cree haberse separado de la fuente y ahora cree ser una entidad independiente de Dios y de todos los otros hijos de Dios. Esa es la entidad responsable de todos nuestros males. Entonces, la gran pregunta aquí sería, si sabemos que nuestra identidad como seres separados e independientes es la responsable de todos nuestros males, ¿qué hacemos al respecto? Esa es la gran pregunta. Bueno, la respuesta a esta pregunta es el objetivo de todo este ciclo de programas de las claves de Alon. Y por lo tanto es prácticamente imposible responderlo en un solo capítulo. Por ahora, y para no alargar demasiado este capítulo, digamos que lo más importante es entender que somos 100% responsables de haber creado una entidad falsa, imaginaria, que podemos llamarle ego, que ha causado todos nuestros problemas y sufrimientos y dolores. Y aquí viene la parte buena, esta es la buena nueva. Por lo tanto, tenemos el 100% del control para deshacer esa entidad oscura y destructiva que tanto daño parece habernos causado y parece que sigue causándonos cada día. En esencia, para deshacer esa entidad destructiva, hay que llegar a entender y a sentir y a ver a Dios y a todas las demás personas como si fuéramos nosotros mismos. El clásico, todos somos uno. Es decir, cada cosa importante que hagamos en nuestra vida tenemos que tener en cuenta que todos somos uno y debemos buscar siempre el bien común. Jamás tratar de sacar un provecho haciéndole daño a otros. Jamás tratar de lograr algo quitándoselo a los otros. Jamás tratar de lograr algo que hiera o que le cause dolor o algún tipo de mala experiencia a otros. Porque en el fondo todos somos uno y al final cualquier cosa que hagamos que no sea amor va a volver a nosotros como un aparente castigo de Dios, pero que en realidad es nuestro propio deseo, que creemos estar arrojándolo sobre otros, pero en realidad lo estamos arrojando sobre nuestras propias cabezas. Creo que este dibujo que ustedes están viendo ahora representa bastante bien cómo el daño que sufrimos siempre es provocado por nuestra propia mente, por nuestra propia decisión. Bueno, y para ver a todos los demás y a Dios como un solo ser y como nosotros mismos, para eso la clave está en pasar por alto todas las ilusiones de que alguien más puede hacerte daño. En el fondo podríamos resumirlo en términos simples como perdonar toda supuesta ofensa, porque no es más que una ilusión de tu mente como excusa para seguir separado de los demás y de Dios. Bueno, no quiero extender mucho más el programa de hoy. Como les dije,
hay que ir con calma, con paciencia. Las claves Dalom realmente son duras, son difíciles de asimilar o de tragar. Y estas claves, como ustedes ya se han dado cuenta, están principalmente basadas en las enseñanzas de un curso de milagros. Pero, a diferencia del curso de milagros, que es dictado con mucho amor y cariño y delicadeza por Jesús, las claves Dalom, podríamos decir, casi escupidas en tu cara. Jesús enseña todas estas cosas con mucha delicadeza y amor, y yo aquí soy el malo de la película que te tira estas verdades, te las escupe en la cara, porque si no eres capaz de entender lo que Jesús te dice con amor, bueno, yo te lo voy a tirar en la cara a ver si eso te despierta y te hace reaccionar. Tú eliges de qué forma quieres aprender y quieres terminar de una vez por todas con todo el dolor y el sufrimiento que has tenido en tu vida, que es 100% responsabilidad tuya. O dicho de otra manera, es 100% responsabilidad tuya por haber primero fabricado esta entidad oscura que se llama ego y después por estar eligiéndola en cada decisión que tomas en la vida como tu maestro, como tu guía. Como enseña un curso de milagros, siempre que tomamos una decisión, elegimos entre el Espíritu Santo, que nos guía con la verdad y con la sabiduría de Dios, o usar como guía esta entidad imaginaria que nosotros mismos hemos fabricado, que se llama ego, que es una distorsión de la mente de Dios, una distorsión que ha querido y ha creído haberse separado de la fuente, y gracias a esa separación ha creado todo un sistema de pensamientos nuevo, distinto al de Dios. El ego toma todo lo que Dios es y sabe y lo distorsiona en base a la separación, en base a la dualidad, en base al conflicto, podríamos decir. Y tú siempre estás eligiendo entre usar como tu guía y tu maestro a Dios o al Espíritu Santo que Dios ha enviado para traernos su sabiduría, su palabra y su guía para salir de este embrollo, o bien puedes elegir a la entidad que has fabricado tú, que es ese ser independiente que cree haberse separado de Dios y cree ser independiente de todos los demás, de todas las personas que existen, que no son más que otras distorsiones de la misma mente de Dios. Cada uno representa un ego o distorsión que nació de la distorsión básica de que habíamos podido separarnos de Dios. Y de ahí cada uno de nosotros tiene su propia mente ego o mente inferior, o mente errada, como la llama un curso de milagros, que es aquella que cuando consultamos nos lleva al dolor, al sufrimiento, a las enfermedades, a la depresión, etcétera, etcétera. Así que, como digo siempre, paciencia, estos conceptos son difíciles y yo aquí me la he jugado para lanzarte estas verdades en forma bastante a lo bruto, a ver si de esta forma puedo remecerte un poco y hacerte despertar a estas verdades. Bueno, lo que yo estimo que son las verdades que están en un curso de milagros y en algunas otras enseñanzas que también aportan a estas claves básicas para despertar del dolor, del sufrimiento y de todas las miserias que nos hemos creado nosotros mismos al elegir esta mente separada, esta mente distorsionada, esta mente errada, que por querer seguir separado de la fuente y de los demás, tanto dolor nos ha ocasionado. Bueno, amigas y amigos, espero que este programa no haya sido demasiado duro y que realmente les pueda servir para seguir avanzando en este camino de regreso a la fuente, de regreso a Dios, de regreso a la mente recta o la mente correcta que nos va a permitir dejar atrás todo dolor, toda miseria y avanzar hacia una dicha plena, hacia la paz interior y hacia una vida de gozo, de abundancia y de amor. Nos vemos el próximo capítulo.